Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminamos con esta última meditación. La hemos tenido presente en todas las meditaciones a la Virgen Santísima, pero no podemos terminar el curso de retiro sin hablar con Jesús de ella, para que Él nos enseñe a tratarla, para que estemos tan agradecidos como Dios le está a la Virgen, por haber querido ser su madre. Y nosotros también tenemos que estar muy agradecidos porque ha querido aceptarnos como hijos en la cruz. La Virgen Santísima nos acoge en la cruz como madre. Ya se había ido preparando, Ya se había ido preparando desde que va viendo cómo su hijo va acogiendo discípulos junto a él. Por ejemplo, en Caná de Galilea, cuando es invitado Jesús y su madre a aquella boda, no solamente acude Jesús, sino también sus primeros discípulos. Y es el momento en el que ella consigue que Jesús haga el primer milagro. Dice el Evangelio que también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y entonces ya ella va comprendiendo que los discípulos son inseparables de Jesús. Que ya la maternidad que ella está viviendo ya tiene que ir ampliándola a un grupo más grande, no solamente a Jesús, sino también a Mateo, a Simón, después Simón Pedro, a Juan, a Santiago, y va poco a poco viendo cómo el grupo de gente se va agrandando. Y parece como si Jesús la fuera dejando de lado, porque cuando van a la casa de Pedro en aquella ocasión, ella y los familiares de Jesús, y no pueden entrar ni en el patio interior de la casa, porque estaba aquello a rebosar. Había gente que estaba por fuera de la casa. ¿Recordáis cómo cuando quieren presentar a Jesús al paralítico, tienen que subirse al tejado y descolgarlo? Bueno, pues Jesús le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Parece como si el Señor la hubiera ya dejado fuera de su papel de madre. Y no es así. Porque el Señor está dejando claro que ella en todo momento busca cumplir la voluntad de Dios. Por eso, en Caná y en el Calvario hay una similitud. Uno al comienzo y el otro al final de la vida pública de Jesús. Y en esos momentos aparece la Virgen, tanto en uno como en otro.
en el primer milagro y después en el momento de la pasión, de la muerte. Toda la obra del Señor está acompañada de María. Y te digo que ambos episodios señalan la especial solicitud de Santa María hacia nosotros. Porque en Caná intercede cuando todavía no ha llegado la hora. Y en el Calvario ofrece al Padre la muerte redentora de su Hijo y acepta la misión que Jesús le confiere de ser la madre de todos los creyentes, como dice el Concilio Vaticano II. Un sacerdote, después de rezar un Ave María con un grupo de niños de 7, 8 años, les pregunta: acabamos de decirle una serie de cosas preciosas a la Virgen. ¿Cuál es la más bonita y la más importante de todas las cosas que le hemos dicho? Los oyentes se quedaron pensativos y a los pocos instantes uno levantó la mano y dijo: Santa María, Madre de Dios. Lo más sublime que se puede decir a la Virgen es Madre de Dios. Y como sabes, ese concilio que inicia, no es el de Jerusalén, es el primero, pero después en Éfeso, en ese lugar donde la Virgen ya está viviendo con Juan, ahí se reúnen los obispos para derrocar o desterrar o derrotar al hereje. El hereje no admitía la naturaleza divina de Jesús. Y los obispos no solamente explican que Dios es Dios y hombre, sino que además recuerdan que la Virgen es la Madre de Dios, porque es la Madre de Jesús. Y Jesús es Dios y hombre. Por lo tanto, es la Madre de Jesús. La Theotokos, se dice en griego. Y cuenta, y los relata también San José María, cuentan cómo los obispos, al terminar el concilio, el pueblo estaba expectante fuera. Y a la salida, al conocer que por fin ha sido declarada herejía aquello, y que hayan afirmado la doctrina católica, la Virgen Theotokos, la Madre de Dios, acompañaron a los obispos a sus casas con antorchas encendidas y toda la población estaba en fiestas. Los hijos se alegran cuando ven que a su madre la llaman con ese nombre que le corresponde, la Madre de Dios. Era costumbre que las mujeres amigas de la familia, y eso sale, por ejemplo, se ve muy claramente en la serie esta de Chosen, el capítulo dedicado a las bodas de Caná, no es lo único, pero... Y la Virgen, mientras colaboraba en los preparativos, pues yo pienso, es un pensamiento mío, que recordaría su boda. Su boda. Ya hacía unos años de esto, porque Jesús no había nacido todavía y ya había empezado su vida pública. Pero ella se lo habría contado muchas veces a su hijo. Y le había comentado en diversas ocasiones con José. Y se habrían, entre comillas, reído. Porque aquellos momentos no eran tampoco de mucha alegría. Porque, aparte de la alegría de la boda, pero la Virgen estaba embarazada. José había pasado por momentos duros. No dudes en aceptar a María por esposa. La Virgen, además, pues partiría, o había vuelto ya, de estar con su prima Isabel ayudándola. Y había contemplado las maravillas que hacía Dios, no solamente porque el anciano Simeón recobrara
Zacarías, recobrara la voz, sino porque además el saludo que recibió de su prima cuando ella llegaba. Todas estas cosas estarían presentes en la boda, me imagino, de José y de María. Por lo tanto, en la boda de José y María estaría la alegría, pero también una cierta inquietud que iba a ir pasando con ese niño por nacer. Ella se encuentra en Caná con Jesús, a la que llevaba meses sin ver, y ahora lo encuentra allí, que acaba de llegar del sur de Judea. María, como te digo, conoció en esa boda a los discípulos de Jesús, porque muchos de ellos eran de Cafarnaúm, y María vivía en Nazaret. Algunos también serían de Nazaret, al principio eran galileos. ¿Qué impresión les produciría a la Virgen conocer a aquellos hombres? No lo sabemos, porque ella guardaba en su corazón todo lo que iba oyendo y viendo. Pero estoy seguro que abriría los brazos a aquellos nuevos hijos que Jesús le presentaba. Y estoy seguro que les ganaría con su alegría, con su corazón de madre. Juan estaba bien lejos de pensar que aquella mujer sería también, pocos años más tarde, su madre, y que cuidaría de ella con inmensa ternura. La Virgen se dio cuenta enseguida de que escaseaba el vino, ya sabes tú lo que pasó en las bodas de Caná. Y cómo ese pulso que mantiene Jesús y María. Aún no ha llegado mi hora. Cómo María sigue adelante diciéndole a los criados: haced lo que los diga. No duda de que su petición se va a poner en práctica. Por mucho que lo haya hecho Jesús, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué tenemos tú y yo que ver con el vino? Y el Señor, a pesar de la resistencia, se deja convencer por María. Se deja convencer por la Virgen. Porque es su madre. Porque es su madre. No hay otro argumento. No hay otra razón. Es su madre la que se lo está pidiendo. Dios se sirve de la Virgen para conseguir que Jesús adelante su hora. Y Dios sigue adelantando su hora cuando la Virgen se lo pide. Cuando nosotros necesitamos algo y se lo pedimos a la Virgen, o se lo pedimos al Señor a través de la Virgen, y Dios sigue adelantando su hora. En el momento de ayudarnos, en el momento de cambiar las cosas. Qué confianza da tener esa madre y una madre así. El Espíritu Santo está actuando a través de María. Ya llevaba mucho tiempo haciéndolo. Sabemos que pocas semanas antes el Señor fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Sus palabras acerca de su hora quizá querían expresar que el Espíritu Santo no le había manifestado aún el momento de mostrar públicamente su poder. Y ahora, en cambio, en la boda sí, porque los discípulos fueron conscientes de lo que estaba pasando. Fueron conscientes, lo dice el Evangelio. Pero no solamente los discípulos, pero los discípulos fueron conscientes. Quedaron sorprendidos y asombrados de aquello. Aquellos primeros discípulos, entre los que se encuentra San Juan, quedaron maravillados. El milagro que sirvió para que dieran un paso adelante en su fe primeriza. También eso nos pasa a nosotros, Cuando acudimos a la Virgen, Jesús
le hace caso a la Virgen para confirmarnos en la fe. Los confirmó en su entrega, como hace siempre con quienes le siguen. Santo Tomás ha visto también en este vino bueno del final el premio y el gozo de la vida eterna a quienes, queriendo seguir a Cristo, han sufrido las amarguras y contrariedades de esta vida. Dice Santo Tomás de Aquino, comentando el Evangelio de San Juan. Después de la fiesta, Jesús se dirige a Cafarnaúm, y ahí le acompañaban su madre y algunos parientes y sus discípulos, y allí permaneció poco tiempo. La Virgen ya empieza a formar parte de ese grupo que rodea a Jesús, aunque sea por momentos. También nosotros tenemos que hacerla parte de nuestra vida. Ella nos educa como buena madre para que nos identifiquemos con su Hijo. Y es ejemplo de santidad en la vida ordinaria, porque ella no hizo nada extraordinario. Supo convertirla en un lugar de encuentro con Dios, pasando inadvertida como una más entre las mujeres. San Juan Pablo II dice: el Concilio Vaticano II recoge las afirmaciones del apóstol y recuerda que la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, mientras que los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Es decir, nosotros ya tenemos nuestra cabeza en el cielo, que es Cristo, y tenemos a la Virgen, nuestra Madre, en el cielo. Por tanto, tenemos esa seguridad, esa confianza de que tanto Jesús, que ya ha llegado al cielo, como nuestra Madre, no nos va a dejar que nos abandonemos y nos apartemos del Señor. Si se lo pedimos, claro está. Porque todos caemos muchas veces, afirma la carta del apóstol Santiago. Y el Concilio de Trento enseña: nadie puede en su vida entera evitar todos los pecados, aun los veniales. La Virgen Inmaculada, por privilegio divino, como recuerda el mismo concilio, constituye una excepción a esa regla, y ella ascendió, fue subida, Asunción, a los cielos en cuerpo y alma. Tenemos la certeza de que una madre nos contempla desde el cielo y está vigilante. Por eso, ante las caídas, ante las dificultades, ante los problemas, a Jesús siempre se va y se vuelve por María, subraya San José María. Que no la abandones, que no la dejes. Como decía San Bernardo, en las tempestades y las tormentas, invoca a María. La Virgen María ha sido la criatura que ha tenido la intimidad más grande con Dios, la que ha recibido más amor de Él, la llena de gracia. Nunca negó a Dios nada, y su correspondencia a las mociones y a la gracia del Espíritu Santo fue siempre plena. Tal fue María, enseña a este respecto San Ambrosio. San Ambrosio de Milán, el obispo, por decirlo así, movió a San Agustín a la conversión. Porque además sorprendió a San Agustín porque, siendo Agustín maestro de retórica, del hablar bien, le sorprendía los sermones de San Ambrosio, lo bien que hablaba. Pues San Ambrosio decía: tal fue María. Su vida por sí misma es para todos una enseñanza. Y concluía:
tened pues ante los ojos pintadas como una imagen la virginidad y la vida de la bienaventurada Virgen, en la que se refleja como en un espejo el brillo de la pureza y la fuerza misma de la virtud. Nuestra Madre Santa María correspondía y crecía en santidad y en gracia. También Jesús. Habiendo estado ella llena de los dones divinos, en la medida en que era fiel a esos dones, a esas mociones del Espíritu Santo, ella crecía. Dice Garrigou-Lagrange, un autor espiritual, un libro muy conocido, La Madre del Salvador, que como enseña el Concilio de Constantinopla, sería falsa y herética la afirmación: Jesucristo se hizo mejor por el progreso de las buenas obras. Pero no en cambio María. María sí. María fue creciendo en santidad en el curso de su vida terrena. Más aún, existió en su vida un progreso espiritual siempre creciente, que fue aumentando en la medida en que se acercaban los grandes acontecimientos de su vida aquí en la tierra. Es el movimiento uniformemente acelerado, dice este autor espiritual, Garrigou-Lagrange, símbolo del progreso espiritual de la caridad en un alma, que en nada se retrasa y que camina cada vez más rápido hacia Dios cuanto más se le acerca, cuanto más es atraída por Él. Y es así la vida de la Virgen. Cuanto más se va acelerando el proceso de identificación con Dios. Y nosotros le pedimos al Señor que también sepamos imitar a su madre y seguir los pasos de su madre. En esa vida ordinaria que hablábamos antes, en esas circunstancias ordinarias. La Virgen nos invita hoy a no dejar nada escondido en el fondo del corazón que no sea de Dios por entero. Señor, decía San José María, quita la soberbia de mi vida, quebranta mi amor propio, este querer afirmarme yo e imponerme a los demás. Haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Y eso lo fue haciendo la Virgen, y eso lo puede conseguir nosotros la intercesión de la Virgen. Porque ella te la dio como madre, y por eso intercede por nosotros. Y está constantemente pidiéndolo, está constantemente intercediendo. Ruega por nosotros, se lo decimos, cantidad de veces en el Ave María, ruega por nosotros. La llena de gracia. Sobrado conocido, afirmaba San Alfonso de María de Ligorio, la niña María que Dios no acepta corazones divididos, sino que los quiere por completo consagrados a su amor en conformidad con el precepto divino. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por lo que desde el momento en que empezó a vivir, comenzó a amar a Dios con todas sus fuerzas y se le entregó por completo. Eso explica San Alfonso María de Ligorio en ese libro suyo, Las Glorias de María. Un libro que yo recomiendo. No ha pasado de moda. Aunque esté escrito en castellano antiguo, pero bueno, digo por la traducción que se haya hecho, porque él, San Alfonso María de Ligorio, no era español, pero porque ya a lo mejor no se han reeditado los libros de las Glorias de María. Hay libros que son tesoros que no se reeditan porque parece que ahora no tenga tanto público, ¿no? Pero siguen siendo los tesoros. Yo te recomiendo que lo leas para aprender a querer más a la Virgen.
Pero hemos de tener en cuenta que todo paso adelante en nuestra unión con Dios ha de pasar por un trato más frecuente, como decíamos en la meditación esta mañana, con el Espíritu Santo, huésped de nuestra alma, a quien Nuestra Señora fue tan dócil a lo largo de su vida. Por eso, San José María, y lo decía esta mañana en la homilía, la importancia del examen de conciencia. San José María recomendaba que al hacer el examen de conciencia por las noches, sobre todo los primeros jóvenes, hemos oído un audio en una de las comidas que hablaba de Juan Jiménez Vargas, que fue uno de los 3 que asistieron al primer círculo de San Rafael, primer círculo de formación que impartió San José María, en el que al dar la bendición con el Santísimo veía no a 3, sino a 3.000, 300.000, 3 millones, y le preguntó qué pensaba después de la beatificación de San José María a ver la plaza de San Pedro tan llena. Normal, le dijo Juan Jiménez Vargas. Pues otro de los asistentes a este círculo recordaba, vivió en Toledo, recordaba que San José María, cuando él era eso, uno de los chicos que iban a los círculos y hablaba con la edición espiritual con San José María y tal, que les recomendaba pues una oración al Espíritu Santo antes de empezar el examen de conciencia por las noches. Esa oración que San José María compuso, tomó ocasión de alguna, pero compuso él. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana, nun cepi, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Y eso está recogido en el proceso de canonización de San José María. Además tengo aquí un registro histórico del fundador, 20.172, página 145. Te doy el dato incluso. Bueno, pues hablando de procesos de canonización y beatificación, durante el proceso de beatificación de San Francisco de Sales, como sabes fue obispo de Ginebra, estaba allí, por una parte estaba Calvino, por otra parte estaba San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que él pensaba lo mismo que pensaba Calvino, que tenía debilidades y pecados, pero Calvino dijo, voy a demostrar que soy capaz de hacer las cosas bien. En cambio, San Francisco de Sales dijo, me acojo a la misericordia de Dios. Bueno, pues en el proceso de beatificación de San Francisco de Sales, llevaron a su sepulcro a un joven de una población cercana, poseído por el demonio desde hacía 5 años. A lo largo de varios días, el obispo, que hacía de exorcista, y una monja le hicieron diversos interrogatorios. Y en un momento dado, la monja, la madre de Chagny, así llamada, exclamó, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Madre de Jesús, ayúdanos. Y ante esas palabras, esto está publicado, yo lo he copiado de un libro de don Federico Suárez. Ante estas palabras, el demonio lanzó espantosos aullidos, gritando, María, María, no profieras ese nombre. Me hace estremecer. Yo no tengo a María. No se paró ahí.
la afirmación del demonio. Si yo tuviera uno solo de los momentos que vosotros perdéis, un momento, y amaría, como vosotros la tenéis, no sería lo que soy. Bueno, nosotros tenemos a María. Podemos aprender del enemigo el consejo, ¿no? Del enemigo podemos aprender este consejo. Tenemos una madre en el cielo y junto a nosotros, una madre cuyo cariño y cuidado nos ha confiado Jesús. Solo en la otra vida nos daremos cuenta clara de lo que supone tener por madre a María, la misma Madre de Dios, a la que ahora le invocamos y le pedimos: Madre mía, ayuda que mi familia, mi hogar, también sea como el hogar de Nazaret, esos hogares luminosos y alegres, como decía San José María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.